En muchos casos, identificar nuestra personalidad resulta ser una tarea tremendamente complicada, porque los comportamientos de una persona no siempre se corresponden con lo que se espera de un cierto tipo de personalidad. Se sabe que los INFJ, por naturaleza, son amables, reflexivos y de buen corazón. Sin embargo, con toda la atención que reciben los rasgos positivos los INFJ, también es necesario centrarse en el lado oscuro de este tipo de personalidad. Para los INFJ, puede ser sorprendente y a la vez revelador descubrir que hay momentos o épocas en las que su forma de actuar no se corresponden con la manera habitual característica de su personalidad, presentando rasgos insanos opuestos a su conducta natural. Cuando una persona INFJ sobrepasa su límite de nivel de estrés, por ir acumulando tensiones reprimidas a lo largo del tiempo o por alguna circunstancia repentina que le afecta profundamente, la forma de funcionar de sus actitudes habituales pueden verse relativamente afectadas. Como en todas las demás personalidades, la personalidad INFJ también puede llegar a exhibir ciertas conductas tóxicas, ya sea por inmadurez, desconocimiento, la falta de documentación e información, o incluso por descuido del trabajo personal sobre sí mismo. Todo se pondrá patas arriba en su interior. Por lo que un aspecto psicológico menos desarrollado como la sensación extravertida, por ejemplo, puede llegar a tomar el control en él. Esto puede ocurrir por cortos periodos de tiempo, o ser una situación que perdure si la persona no consigue retomar el equilibrio. Un INFJ dominado por algún aspecto opuesto a su proceder habitual, manifestará una conducta completamente distinta a los propios de su sana personalidad o cuando está en equilibrio, por lo que estos comportamientos serán perjudiciales para él. La sensación extravertida tiene que ver con el mundo físico y la percepción sensorial. Los INFJ tienen muy poco desarrollada esta característica, y su capacidad para procesar este tipo de información es limitada, ya que para los INFJ es frecuente que se sientan sobreestimulados por su entorno y necesiten buscar entornos tranquilos para recuperarse. Su sensación extravertida puede jugarle malas pasadas y hacer que se obsesionen en momentos de estrés con el orden exterior de las cosas, o con detalles superficiales que en realidad son insignificantes. Cuando un INFJ supera sus límites y cae bajo el dominio de la sensación extravertida, se volverá impulsivo, e incluso temerario. Este aspecto inconsciente, caracterizado por rasgos y actitudes insanas, desequilibrio, que se manifiestan en esta personalidad, es comúnmente denominado como la sombra del INFJ. En la sombra, cuando está muy estresado, un INFJ buscará la sobreestimulación sensorial de formas insanas, tales como comiendo o bebiendo en exceso, o incluso dejando de alimentarse, trabajando sin descanso o viendo la televisión sin parar, haciendo ejercicio hasta el agotamiento, haciendo compras compulsivas, limpiando y organizando de forma obsesiva, tomando decisiones arriesgadas sin pensar en el futuro, escuchando música a todo volumen, exceder en el consumo de alcohol, drogas o fiestas salvajes o con hábitos, actuando de forma egoísta y materialista, perdiendo el tiempo con el móvil, videojuegos, etc. Si un INFJ se encuentra sumergido en este tipo de comportamiento insano de su sombra, es importante que comprenda lo que le está ocurriendo. Deberá hacerse consciente y comprender cómo el estrés y la limitada capacidad para gestionar la estimulación sensorial los controla y arrastran a comportamientos autodestructivos.
Es posible que los INFJ caigan en estos comportamientos insanos de forma puntual. Aún así, es necesario saber que son una señal de aviso de que están forzándose en exceso, y si no pone remedio es muy posible que se convierta en algo más frecuente y perjudicial. Algunas de las características ejemplares que más perjudican a las personas INFJ cuando no trabajan sobre sí mismas son las siguientes. 1. Ser demasiado complaciente con las personas. 2. Les cuesta poner límites. 3. El autosacrificio o el síndrome del mártir. 4. Priorizar las necesidades ajenas antes que las propias. 5. Dificultad para pedir ayuda cuando la necesitan. 6. Querer constantemente resolver los problemas ajenos. 7. Tomarse las cosas de modo personal y sentirse herido con facilidad, por lo que tiene muchos problemas para aceptar críticas. 8. Tendencia a frustrarse con la realidad de los hechos que contradice sus puntos de vista. 9. Desgaste emocional por empatía mal gestionada. Absorbe demasiada energía emocional de los demás que después no sabe gestionar. 10. Mal manejo de la sobreestimulación sensorial. 11. Dificultad para conectar y expresar las propias emociones. Las reprime y cuando no puede aguantar más explota. 12. Llorar en los momentos más inoportunos, cuando está muy enfadado. En público con personas desconocidas. 13. La necesidad de encajar en el entorno, los lleva a perder su autenticidad. 14. Necesidad de sentirse comprendido y si no lo consigue se frustra. 15. El sentirse diferente a los demás les genera inseguridad. 16. Autoexigirse demasiado cuando su idealismo y perfeccionismo son mal gestionados. 17. Procrastinar con tendencia a no completar alguna obra o propuesta en cuestión. 18. Preocuparse con tendencias al pesimismo. 19. Imaginar los peores escenarios y tendencia a precaver en exceso. 20. Tendencia a ser controlador. 21. Tener tantas contradicciones en su personalidad que confunde la suya con la de los demás. 22. Pensar demasiado en todo, sobreanalizar las situaciones, las palabras, las personas. 23. La desconfianza y el miedo a la traición los aísla de otras personas o recursos necesarios para el logro de sus metas. 24. Un INFJ inmaduro puede hacer enemigos o guardar rencor fácilmente. 25. Pueden ser muy tercos sobre sus percepciones y visiones del futuro. Una vez que llegan a una conclusión le cuesta aceptar otras posibilidades. 26. Inclusive un INFJ roto por dentro, es probable que tenga un deseo de no vivir más. Entre otras características, los INFJ son también personalidades fuertes. Su mirada penetrante es una de las pocas cosas que temen otras personalidades opuestas o en contraste. El infierno no tiene tanta furia como la de un INFJ enojado. Un INFJ furioso es algo mucho más temible que un INTJ furioso. Para los INFJ, hay cosas que no pueden cambiar de su personalidad como la sobreestimulación o absorber las emociones ajenas, pero pueden aprender a que no les perjudiquen tanto. Y de los otros comportamientos insanos, pueden tomar conciencia de por qué lo hacen y dejar de actuar de forma automática. Sea el tiempo que sea que se haya comportado así, cuando la persona INFJ recupera su equilibrio se sentirá culpable por ello. Aceptar esta parte de su ser, su sombra, es un paso importante hacia su equilibrio.
En lugar de autoculparse, los INFJ necesitan reconocer que han excedido sus límites, por tanto deben aprender a ser autocompasivos y autocuidadoso para recuperar el equilibrio personal. Encontrar formas de estimulación sensorial positivas será un buen camino para recuperar el equilibrio. Ejemplos de esto son: salir a pasear por la naturaleza, escuchar música alegre, bailar, cantar, o tocar algún instrumento, ajedrez social, ejercicios para relajación, alimentación de forma saludable, limitar el uso de la tecnología, meditaciones guiadas, prácticas artísticas, pintar o dibujar, ejercicios de respiración o estiramientos terapéuticos, etc. En fin, realizar cualquier actividad sana que los ponga en contacto con el mundo físico, pero sin dañarse. Ya sea por inconsciencia, falta de madurez o descuido sobre sí, para los INFJ, la sombra se manifiesta para recordarles que se han olvidado de ellos mismos. Les avisa de que han perdido el equilibrio. Los INFJ deben saber que estos tipos de comportamientos también están dentro de ellos. Reconocer la sombra les da el poder de la acción responsable. Un gran paso para aprender a conocer su personalidad, y para amarla, tanto cuando brilla como cuando es oscuridad.